Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados en este momento con la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre León XIV en este miércoles 26 de mayo de 2026. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciben el cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz, y también de parte de la redacción en lengua española de Vatican News. En las imágenes, para aquellos que nos siguen a través de la radio, ya vemos al Santo Padre recorriendo la Plaza de San Pedro, saludando a los peregrinos y en particular deteniendo el papamóvil ante cada niño que le es presentado para ser bendecido. Como siempre, mucha alegría en la Plaza de San Pedro, tantas banderas, tantas personas de todas partes del mundo. Mientras el Papa hace este recorrido, como siempre, queremos saludar en particular a todos aquellos que nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. También a quienes nos siguen a través del portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Como siempre, no podemos dejar de saludar a las emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten. Ellas son en este día de España Popular Televisión Murcia, Setelmont TV en Alicante, Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión también de Toledo. De América Latina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Caritas, Universidad Católica Asunción en Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en El Salvador, Radio María Guatemala y Radio María Venezuela de Estados Unidos. Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN Radio y Televisión y sus afiliados, y por supuesto a nuestros amigos de ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Como decía hace pocos minutos, el Santo Padre continúa saludando a los peregrinos presentes en la plaza y en particular a una cantidad de bebés, de niños pequeños, a quienes bendice. Son muchísimos. Bien, en esta audiencia general el Santo Padre continuará el ciclo de catequesis que ha dedicado en estas últimas audiencias generales, en estas catequesis, a los documentos del Concilio Vaticano II. Este miércoles estará dedicado el segundo documento de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Y el tema será la reforma de la liturgia, tradición y desarrollo.
desarrollo. Para ilustrar este nuevo tema de esta catequesis, se ha escogido el pasaje del Evangelio tomado de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 6. Y bien, este será el tema de la catequesis del Papa Pedro, y en estos días de la primera encíclica, como decía el mismo, en ella dice la función, lo que dice mucho de su importancia, o la importancia, mejor dicho, para el Papa de todo lo que tiene que ver con la sociedad de hoy. Se hace precisamente en el aniversario de la Rerum Novarum, la encíclica que promulgó el Papa León XIII a principios de siglo, cuando la revolución industrial estaba realmente cambiando el panorama de las sociedades occidentales y luego de todo el mundo. Ya vemos al Santo Padre que está llegando al atrio de la Basílica de San Pedro. Están allí esperándolos tanto algunos invitados o en la zona donde están los recién casados, a algunos grupos de distintas congregaciones e instituciones católicas. Están algunos obispos presentes aquí en Roma. Como decía anteriormente, el Santo Padre en este momento dará inicio a la catequesis con su saludo litúrgico. Escuchemos. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo ai Romani. De la lettera de San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 6. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucharemos justamente este pasaje
del Evangelio de la carta de San Pablo a los romanos en distintos idiomas, francés, inglés, alemán, en nuestro idioma español y las otras idiomas que componen las 9 lenguas utilizadas en esta audiencia general. Les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, des mêmes cœurs, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. For whatever was written in former days was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß. Escucharemos, Wort des lebendigen Gottes. escucharemos ahora a Sebastián Sansón Ferrari, nuestro colega, que pronunciará este pasaje en nuestro idioma. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios.恭读圣保禄宗徒致罗马人书。其实，凡经上所写的，都是为教训我们而写的，为叫我们因着经典上所教训的忍耐和安慰，获得希望。愿赐忍耐和安慰的天主，赏赐你们仿效耶稣基督的榜样，彼此同心合意，好一心一口光荣我们的主耶稣基督的天主和父。以上是天主的圣训。Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. فإن كل ما كتب قبلا إنما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تأتينا به الكتب من الثبات والتشديد. فليعطكم إله الثبات والتشديد اتفاق الآراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع، ليتمجد الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Bien, hemos escuchado el pasaje evangélico en los distintos idiomas. En este momento será el momento del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive. En la encíclica Mediator Dei, el venerable Pío XII escribe que la Iglesia en realidad es un organismo vivo y por eso crece y se desarrolla también en lo que toca a la Sagrada Liturgia, adaptándose a las circunstancias y a las exigencias que se presentan en el transcurso del tiempo y acomodándose a ellas. En plena continuidad con este principio, el Concilio Vaticano II, en el proemio de la Constitución a Sacrosanctum Concilium, reconoce que le corresponde de modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. De hecho, la Asamblea Conciliar se había reunido con el objetivo de acrecentar día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro
Las instituciones que están sujetas a cambio se han producido constantemente cambios de este tipo con el fin de consentir a los fieles una fructuosa participación por medio de las acciones rituales en el misterio pascual de Cristo, fundamento de la fe cristiana. El culto de la Iglesia, por lo tanto, se ha encarnado en las formas culturales de cada época y ha sido capaz de influir en ellas e incluso de transformarlas. La liturgia ha sido así durante siglos un motor de evangelización. Hoy es necesario renovar esta energía en continuidad con la auténtica y viva tradición católica, es decir, según una dinámica dirigida a introducir a los creyentes en la plenitud de la verdad. Perché i padri conciliari abbiano raccomandato que la revisión dei riti. Se comprende entonces por qué los padres conciliares recomendaron la revisión de los ritos cuando responda a una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia se lleve a cabo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas que se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes. Por el bien de toda la Iglesia, toda reforma debe ir siempre precedida por una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral. El magisterio conciliar de este modo invita a evitar desorientar a los fieles, disuadiendo a cualquiera de añadir o quitar o modificar algo en materia litúrgica por iniciativa propia. El progreso evocado por la Constitución conciliar no compromete en absoluto la comunión eclesial, más bien pretende confirmarla y favorecerla. Exhorto, por lo tanto, a todos aquellos que están llamados a preparar la celebración de los divinos misterios, en particular a los sacerdotes que ejercen el ministerio de la presidencia litúrgica, a custodiar siempre ese respeto de los textos y de los ordenamientos de la liturgia que nace de la actitud interior de disponibilidad y de entrega a Dios, manifestada humildad frente a su grandeza y fidelidad sincera a la comunión eclesial. Bien, el Santo Padre ha concluido la catequesis de este día, dedicada, como él mismo dijo, a la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, y tratando específicamente el tema de la reforma de la liturgia, tradición y desarrollo. Como siempre, en este momento iniciarán las distintas síntesis de la lectora en francés, quien ha saludado inicialmente al Santo Padre en nombre de todos los fieles, para luego hacer esta breve síntesis. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans la continuité de Mediator Dei de Pie XII, la Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II pose les principes fondamentaux pour la réforme et le rayonnement de la liturgie.
afin que les fidèles accèdent plus pleinement aux grâces dispensées par Una de las cosas que se destaca en esta síntesis en francés es que el Concilio Vaticano II afirma la legitimidad de el progreso arraigado en la tradición auténtica, distinguiendo en la liturgia lo que pertenece a la institución divina, que es inmutable, de lo que es susceptible de ser modificado, para permitir una participación fructífera de los fieles. Permettre une participation fructueuse des fidèles, le culte de l'Église s'est incarné dans les formes culturelles de chaque époque. La liturgie a ainsi été un moteur d'évangélisation. Le magistère invite à prévenir toute désorientation des fidèles en rappelant que le renouveau voulu par la constitution conciliaire ne compromet en rien la communion ecclésiale. Les prêtres, en particulier, Lengua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Libano e dalla Francia. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo affinché un rinnovamento liturgico fedele all'autentica tradizione rafforzi la comunione ecclesiale e la piena partecipazione dei fedeli. Dio vi benedica. vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. Saludo cordialmente a las personas y peregrinos de lengua francesa, en particular a los peregrinos procedentes del Líbano y de Francia. Hermanos y hermanas, invoquemos al Espíritu Santo para que la renovación litúrgica, fiel a la auténtica tradición, consolide la comunión eclesial y la plena participación de los fieles. Que Dios los bendiga. Escucharemos a continuación el saludo del lector en lengua inglesa al Santo Padre y el resumen de la catequesis en inglés hecha precisamente por el Santo Padre. Sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in today's reflection on Sacrosanctum Concilium, we consider the liturgy through the lens of tradition and development. Pope Pius XII called the Church a living organism which needs to grow, mature, and adapt to circumstances. Indeed, desiring that Christian life should thrive and grow, the Second Vatican Council recognized it was time to adjust some adaptable elements in the liturgy for the health and vitality of the Church, to fortify and rejuvenate Christians, and to foster unity and evangelize men and women. The Council affirmed that legitimate progress in the liturgy must also preserve sound tradition, and that certain elements of the liturgy cannot change because they are divinely instituted. In a particular way, I encourage everyone to respect the texts and norms of the liturgy with openness, humility, trust in God's greatness, and with sincere fidelity to ecclesial communion. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. In particular, the groups from England, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, India, Pakistan, the Philippines, South Korea, Canada, and the United States of America.
May the peace of God guard your minds and your hearts, that you may know the love of Jesus Christ and joyfully share it with others. God bless you. Pues hemos dejado esta síntesis del Santo Padre en inglés con sus saludos especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra, de Irlanda, Camerún, Kenia, Nigeria, India, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos de América. A ellos en su saludo deseo que la paz de Dios custodie sus mentes y sus corazones para que puedan conocer el amor de Jesucristo y compartirlo con alegría con los demás. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. En este momento el saludo y la síntesis en alemán. Die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Zweite Vatikanische Konzil hatte zum Ziel, das christliche Leben unter den Gläubigen. En esta síntesis en alemán se destaca que el Concilio Vaticano II tenía como objetivo profundizar cada vez más en la vida cristiana entre los fieles, en particular mediante la renovación y el cuidado de la liturgia. Así, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium recomienda una revisión de los ritos mediante la cual se preserve la sana tradición y al mismo tiempo se abra la puerta a un programa
regreso legítimo. Und Teile, die dem Wandel unterworfen sind. Bei Reformen ist daher Sorge zu tragen, dass die neuen Formen En este sentido, también se dice que en las reformas hay que procurar que las nuevas formas surjan. der Heilige Vater di lingua tedesca, lo a Cristo, e per mezzo di Lui Esto nos ayude a participar 1 y 3. Prestarle cordial. Después, también de la liturgia de los fieles rende las formas culturales de cada época y ha sido capaz de influir en ellas e incluso de transformarlas. La liturgia ha sido así durante siglos, un motor de evangelización. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que la liturgia que nos ayuda a la glorificación del Señor y a nuestra propia santificación sea siempre valorada y respetada por todos, sobre todo en la celebración de los sagrados misterios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado al Santo Padre en la síntesis en español. En este momento, la lectora en chino saluda al Santo Padre y luego hará una síntesis de la catequesis del Santo Padre en el día de hoy. Recordamos, se trata de la Constitución Sacrosanctum Concilio, que forma parte de los documentos del Concilio Vaticano II, un ciclo de catequesis que el Santo Padre inició en este año, precisamente el 7 de enero, con una catequesis introductoria de este tema, del por qué dedicar este ciclo de catequesis al Concilio Vaticano II, y hasta el momento ha tratado los documentos de la Constitución Dogmática Dei Verbum, de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, y en este momento ha dedicado esta catequesis a la Constitución Sacrosanctum Concilium. Esta es la primera que dedica a esta constitución dedicada a la reforma y renovación de la liturgia. Alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi guidi nella vita di ogni giorno, vi renda perfetti nell'amore e vi custodisca nella comunione della Chiesa. Vi benedico di cuore. En el saludo del Santo Padre a los
peregrinos de lengua china, queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo los guíe en su vida cotidiana, los perfeccione en el amor y los cuide en la comunión de la iglesia. Los bendigo de corazón. Ahora escucharemos al lector de lengua portuguesa. Como siempre, dejamos el sonido internacional, pues sabemos que muchos radioescuchas siguen este programa en lengua española, sobre todo en Estados Unidos y también en algunos países y algunos pueblos fronterizos de Brasil con otras naciones de América Latina. Esta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Imutável, porque de instituição divina, e partes suscetíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo. Assim sendo, indicou o caminho para se conservar a sã tradição e abrir espaço a um legítimo progresso das formas rituais pelas quais se dá a glória a Deus e se santifica o povo cristão. O importante sempre é permitir aos fiéis, por meio dos ritos, uma frutuosa participação no mistério pascal de Cristo, fundamento da fé cristã. A liturgia foi, ao longo dos séculos, e continua a ser hoje, um motor de evangelização que confirma e promove a comunhão eclesial. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, benvenuti. Insieme a Maria, Madre della Chiesa, rimaniamo perseveranti e concordi nella preghiera e trasmettiamo a tutti la speranza e la consolazione del Vangelo. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, bem-vindos. Unidos a Maria, Mãe da Igreja, mantenhamos-nos perseverantes e unidos na oração e transmitamos a todos a esperança e a consolação do Evangelho. Que o Senhor vos abençoe, a vós e às vossas famílias. Ha concluido la síntesis del saludo del Santo Padre a los peregrinos y fieles de lengua portuguesa. Vemos también la presencia de muchos brasileños. En este momento es el saludo de los peregrinos árabes. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر.
تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وقال: دعا الدستور إلى إحياء الليتورجية. Bueno, mientras escuchamos el resumen de la catequesis del Santo Padre en árabe, como mencionaba anteriormente, el Santo Padre ha dedicado este ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, porque estamos precisamente en el 60 aniversario, 60 años desde cuando Juan XXIII abrió la Asamblea Conciliar en octubre de 1962. El Santo Padre, en esa catequesis introductoria del ciclo sobre el Concilio Vaticano II, decía que éste ha redescubierto el rostro de Dios como Padre que en Cristo nos llama a ser sus hijos. Ha mirado a la luz, ha mirado a la Iglesia a la luz de Cristo, luz de las gentes, como misterio de comunión y sacramento de unidad entre Dios y su pueblo. Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. Maria, nostra madre, è sempre presente con noi, prega per noi e si prende cura di noi con amore materno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El saludo del Santo Padre a los fieles de lengua árabe, en particular, como él mismo dijo, a los peregrinos procedentes del Líbano. En este saludo el Papa ha hablado precisamente de María, nuestra Madre, que está presente entre nosotros, reza por nosotros y cuida de nosotros con amor maternal. Que el Señor, les dijo, los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. El saludo en este momento del lector polaco en nombre de todos los fieles y peregrinos polacos presentes en la plaza de San Pedro. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując nauczanie o liturgii Piusa XII, Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium przypomina, że odnowa liturgii łączy się ściśle z odnową Kościoła. Musi ona być zakorzeniona w tradycji, ponieważ w liturgii istnieje część niezmienna oraz części podlegające zmianom. En esta síntesis se destaca precisamente lo que el Santo Padre en la catequesis ha afirmado, que la Constitución Sacrosanctum Concilium recuerda que la renovación de la liturgia está estrechamente ligada a la renovación misma de la Iglesia. Y por lo tanto esta debe estar arraigada en la tradición, ya que en la liturgia hay una parte inmutable y partes sujetas a cambios. Saluto cordialmente i polacchi. Ieri avete celebrato la festa della mamma. Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù. Con il suo aiuto proteggete nella vostra patria
la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale. Vi benedico tutti. Oto słowa Ojca Bien, Świętego. el saludo del Papa a los polacos. Dijo y recordó que ayer celebraron la fiesta de la Madre. Doy las gracias a todas las madres que con generosidad han transmitido el don de la vida y cuidan de sus hijos, enseñándoles el amor a Dios y al prójimo. Więzi z Jezusem. Z jej pomocą chrońcie w Que la waszych Santa Madre de Dios interceda por ellas para que obtengan la gracia. Gracia de un vínculo duradero con Jesús. Con su ayuda protejan en su patria la vida de cada persona desde la concepción hasta la muerte natural. Los bendigo a todos. Bien, nuevamente el lector polaco saluda al Santo Padre. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarles sincera fidelidad y filial, agregando que al final de la audiencia y a quienes sufren, intensificado también contra civiles. En particular, saludo a las personas consagradas presentes en esta audiencia. Las religiosas de la Unión Superior Mayor de Italia, las hermanas de San Pablo de Chartres, las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, las orsolinas misioneras del Sagrado Corazón y los hermanos maristas. A cada uno les deseo que reaviven el fervor de la consagración y den un nuevo impulso a la misión de sus respectivas comunidades. El Papa también saluda a los seminaristas del Seminario Regional de Apulia, a los participantes en el Campeonato Mariano, Fiesta de los Pueblos de Ortescalo y a la Cofradía del Beato de Furci. A todos les animo a ser testigos de una auténtica vida cristiana y de una apertura solidaria hacia los demás. Me dijo por último a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados que su peregrinación a Roma y en particular a las tumbas de los apóstoles fortalezca su fe en Cristo, que Él sea la luz y el camino de su existencia. A todos, mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y bien, con el Padre Nuestro y la bendición del Santo Padre, concluye esta transmisión de la audiencia general del Santo Padre León XIV en este miércoles 27 de mayo. Es así como queremos saludarlos y despedirnos de ustedes, a todos aquellos que nos han seguido a través de nuestra página web, a través de Facebook Live, YouTube y sobre todo aquellos que nos han seguido a través de las queridas emisoras de radio y de televisión que en España, América Latina y Estados Unidos siguen estas transmisiones del Santo Padre, de estas celebraciones del Santo Padre, la audiencia, el Ángelus. En fin, muchísimas gracias a todos. De quien les habla, Alina Tufani Díaz. Un saludo en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News. Feliz día para todos. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.